Ok, profe, hola, buenos días, buenas tardes en el momento que esté viendo esta grabación, reunión. Entonces, hoy voy a comenzar hablando del problema, de la pregunta problema. Nuestro proyecto es hasta qué punto la sociedad llega a excluir los habitantes de calle. Esto está basado en un entendimiento de los habitantes de calle y cómo su llegada a esta situación afecta o crea nuevas situaciones, lo cual debe crear nuevas políticas públicas. Ok. Primeramente, nuestros contenidos, hipótesis, introducción, fuente de datos, desarrollo, literatura relacionada, resultados y por último unas conclusiones a manera de cierre. Ok. Primero que todo, la hipótesis. Entonces entendemos, la sociedad excluye al habitante de calle, lo que hace que el mismo se vea atado a las condiciones sociales impuestas y por lo tanto consigo no se permita salir de su condición. Esto sería el retrato de la muestra de la sociedad y de la discriminación y la dificultad de los problemas sociales. Bueno, primeramente. eh, para introducir un poco el tema, tenemos que entender el concepto de habitante de calle. La noción de habitante de calle se puede definir como toda persona que se encuentra en situación de calle, además de su afiliación comunitaria y familiar. Es decir, se encuentran en un distanciamiento de estos ámbitos y por lo tanto está en relativa cercanía con otros vínculos sociales, lo cual no le permite interactuar en el espacio normal, sino en un espacio de calle. Además, no solo esto, también se puede hacer como referencia a los habitantes de calle, a la ciudadanía en general, como personas excluidas de la misma sociedad, ya sea por diversos factores o diversos problemas. Esto no lo podemos ver encauzado en la ley 1641 de 2013. Bueno, profe. No obstante, también esta población se tiene en cuenta en un punto de vista socioeconómico, social, la situación de pobreza, geográfico, todo esto va encaminado hacia lo mismo. Todo esto ayuda a que el habitante de calle se vea, digamos, como relacionada con la sociedad y por lo tanto que que logre como este problema. O sea, que, que bueno, listos. El propósito de este escrito es como a partir de abordar de datos cuantitativos, que fue lo que hicimos la investigación, hicimos la recolección de datos sacada del DANE, encontrar la problemática de sus habitantes de calle, principalmente entenderlos y a partir de estos datos dar una perspectiva de cómo se podría implementar, actualizar, mejorar una política pública, lo cual permita estructurar una línea eh, que logre mejorar esto y por lo tanto establecer una teoría o una política pública muy adecuada hacia el problema. Es por lo mismo que los datos están divididos de manera que sean diversas variables. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, en el cual los datos se relacionan y se pueden ver como lo mismo. Primero, entonces, perdón, los datos están distribuidos por datos generales, por salud y consumo, por habitabilidad en la calle, por las redes de apoyo social y convivencia y seguridad ciudadana. Todo esto tiene como diferentes esquemas, está dado por un número, si uno revisa el Excel, y entonces se logra dar cuenta que con esto la mayoría de personas tenían una pregunta, una respuesta, y con esto logramos organizar los datos y dar como esas variables para entender cómo era el entendimiento en la calle. Ok, la fuente de datos se recolectó por una operación censal dada por el DANE. Esta operación fue la fuente primaria de información, además de que se buscó entender cómo los habitantes constituyen una parte de la sociedad. Esto es esencial porque sin esto no podemos entender el entorno y aparte el entorno de ellos está dado por variables que los caracterizan. Ok. En el desarrollo. En principio se dará una explicación cuantitativa de los datos, como lo acaba de decir. Estos han sido traídos de la plataforma del DANE. Además, se estará relacionado con el propósito de los mismos y como resultado del texto, eh, se dará como un componente cuantitativo
y se tomará base principal de los resultados encontrados en esta investigación. Ok. La literatura relacionada. De igual forma, se tiene que entender en cuenta los textos, ensayos, tesis, que dan una perspectiva del mismo y por lo tanto diferentes puntos de vista. Los primeros dos ensayos se hablaba mucho de lo social, de la ley. En el otro se toma una perspectiva más económica, más que es una tesis más relacionada hacia el entendimiento de cómo se tienen ellos la calle. Por último, encontramos los resultados que la mayoría de los habitantes de calle, el 87,6, eran hombres. Eso nos arrojó de que hay una perspectiva muy diferente de género y por lo tanto, pues es más amplia. Tenemos que entender cómo los habitantes de calle tienen problemas, tienen diferentes cosas y esto se puede ver también en los resultados con, digamos que la educación del 23% cuenta solo con educación, no cuenta con educación complementada, el 16% no tiene ningún tipo de estudio, lo cual afecta, digamos, la realidad social de ellos y entendimiento de la misma realidad. El 15% tiene la básica primaria nomás, el 13% tiene la media técnica incompleta, entonces son varios datos que nos van arrojando cómo es el entendimiento de los ciudadanos de la calle y esto. Se destaca que también el rango de edades de mayores se ve de 25 a 45 años y, y esto pues nos da un entendimiento muy fuerte de que la mayoría de edad se encuentra en esto entre ni tan jóvenes ni tan viejos, sino en un rango de edad mediano, lo cual es una problemática para todo y listos. También podemos ver que la mayoría se describen como heterosexuales, lo cual es muy normalizado. También tienen que ver un entendimiento de que la mayoría de estos han salido por dificultades familiares, por drogas, por consumo de sustancias psicoactivas, pero no es como el entendimiento común que uno tiene de que todos consumen drogas, no, no es así. También se tiene que ver el entendimiento de que es más del 61% lleva ya en situación de calle más de 5 años, lo cual afecta cómo se relaciona con el mismo y cómo entiende la calle. Ya por último, las conclusiones, podríamos observar de que la población habitante puede encontrarse en situación de calle, ha tenido cantidad de problemas sociales, sufre estigmas, gran discriminación, y esto se puede comprobar con la hipótesis. Esto, dado los resultados, mostraba que el 45% teme por su vida, lo cual no encuentran condiciones de comprensión, aceptabilidad por parte de la sociedad. Ya por último, unas recomendaciones que haríamos a forma de mi grupo sería observar la investigación y darse cuenta de que para cada caso se tiene que atender con un personal de salud adecuado, además de un profesional hecho a la medida. Además, se podría dar una representación social de los mismos y lograr entender la situación de ellos. Esto se puede de representar y los mismos que han entendido a llevar a situación de calle. Ya por último, con todo esto, la recolección, podríamos dar una nueva política pública, lograr entender cómo se tiene que hacer una política pública por género, por edades, entendiendo que hay mayor cantidad de jóvenes, entendiendo que hay mayor cantidad de viejos. Con todos estos datos, la política pública tiene que cambiar en búsqueda de encontrar ese aceptamiento de estas personas a la sociedad y con esto lograr retratar mejor la misma. Gracias, profe. Espero que esté muy bien y le haya gustado mucho nuestro trabajo.